JavaScript. La ventaja de tener JavaScript, sabemos que es el que se impone del lado del cliente, es la tecnología fuerte del lado del cliente. Podemos trabajar con esa misma tecnología fuera del navegador y trabajar de forma independiente. Sí, por supuesto. Ya hace muchos años atrás, ya década, más de una década, sí, de que se liberó el motor V8 de Chrome y allí se hizo la liberación del runtime para Java y para JavaScript. Se creó un runtime llamado Node.js. Es un runtime de JavaScript, pero que funciona fuera del navegador. Ok, me indica entonces de que anteriormente solo lo tenía JavaScript aquí a este nivel del navegador, sí. Y ahora puedo utilizar JavaScript fuera, puedo utilizarlo a nivel de un web server, sí, correcto, exactamente. Entonces, ahí hablamos que estamos trabajando a nivel del backend, es decir, no tiene que ver con el tema de la presentación, sino más que nada del procesamiento. Ustedes ven allí. Ahí vamos a utilizar tecnologías como, en este caso, el API REST, crear nuestros API a nivel de una especificación como REST. Ya hablaremos específicamente de API REST allí, ¿no? Anteriormente solo teníamos páginas estáticas, ¿se acuerdan? Allí y nada más. Ahora ya van a ser páginas dinámicas, es decir, que se van a crear sobre la ejecución en ese instante. Se irán creando páginas dinámicas. Es decir, digamos, yo puedo hacer una consulta de todo, poniendo el ámbito académico, ¿no? De todos los estudiantes que tengan una nota superior a 7. Entonces, no es que existe una página allí, sino que en ese instante se va a generar de forma dinámica, por eso están estas rueditas allí, de forma dinámica se va a crear esa página. Esta página se va a crear de forma dinámica. Ok, a eso es lo que se refiere con, en este caso, el backend. El backend, básicamente procesamiento, básicamente la lógica, básicamente donde van a estar los componentes. Y aquí ya voy hablando de otra temática que hemos venido conversando, dialogando, los que están aquí en ingeniería de software conmigo o que están en ingeniería de software en cualquier paralelo. Aquí es donde nosotros vamos a ir creando los componentes. ¿Okay? Esos componentes vamos a irlos generando, los vamos a ir creando aquí. Para que después sean consumidos vía solicitudes HTTP. Vía solicitudes HTTP. ¿Cierto? Es decir, en el request va a haber esas solicitudes para consumir ese servicio. Ok, hasta ahora aquí vamos a ir viendo algo sencillo. En el día de hoy no voy a avanzar mucho porque sé que hay algunos estudiantes que fueron llamados por el tema de premiación a un acto y obviamente en consideración a eso voy a ir más que nada a tema teórico y otros aspectos. Acá, a más de utilizar JavaScript, vamos a utilizar TypeScript. TypeScript, digámoslo, es una librería que repotencia JavaScript. Permite manejar diferentes tipos de datos, me permite trabajar con patrones de diseño, me permite en este caso darle la seguridad, la fortaleza que en este caso le falta a JavaScript. Todo lo que se compila con TypeScript va a generar JavaScript. Ok, bien, ¿qué vamos a hacer el día? Vamos a ir creando un proyecto, vamos a ir viendo primeramente paso a paso
Voy a ir explicando con un proyecto muy simple, muy sencillo, y voy a ir explicando ciertos aspectos importantes allí de este proyecto. Este proyecto ya lo voy a subir, es algo muy pequeño, solamente tiene un servidor y solamente tiene un componente muy pequeño, un componente que ustedes ya lo conocen de sobremanera, ¿no? Entonces, para ir viendo ciertos aspectos importantes aquí. Ok, entonces me voy a esa parte y después haremos el paso a paso. Primero lo explico de manera general, así que no se preocupen de copiar o de realizarlo, no, porque lo vamos a ir haciendo de paso a paso. Ahí van a ver algunas especificaciones que voy a ir indicando. Ok, bien. Un momentito para cargar el proyecto. Ok, listo. Voy a cambiar a la pantalla del VS Code para ir explicando esta parte paso a paso. Ok, listo. A ver, vamos a ir bien. Este es un proyecto, deben haber control de para ir chequeando algunas temáticas. Abrí la consola. Bien, este es un proyecto con Node.js. Ya habíamos hablado de Node.js, es un runtime para JavaScript. ¿Qué significa? Que podemos ejecutar JavaScript desde donde, desde fuera del browser. Menos allí. Bien, tiene un nombre, dice NJS01 inicio el proyecto. Aquí ya vamos hablando del tema de proyecto otra vez, ¿no? El proyecto. Como todo proyecto al fin, va a tener un manejador de paquetes. ¿Eh? Si se acuerda cuando trabajaron con Python, Python tenía un manejador de paquetes. Si trabajaron con Java, Java me daba un rango más amplio, igual Python, solo que vieron específicamente el kit, pero tiene varios manejadores, como Poetry, etcétera, ¿no? Lo cual me permite manejar los paquetes internos allí, ¿no? En el caso de JavaScript tiene también varios manejadores, no es solo uno, tiene múltiples manejadores. Él, digamos que viene por defecto, es el NPM, es el NPM, el Node Package Manager. Bien, entonces cuando tenemos un proyecto, lo principal es qué cosa, tener, tener el runtime de JavaScript. Para esto, déjenme levantar una sesión aquí. Y aquí ustedes pueden buscar NPM, es lo primero que tienen que tener aquí. Voy a cambiar un momentito al NPM. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan el NPM. Aquí estoy en el browser, voy al home y aquí tenemos el NPM, ¿no? ¿Cierto? El NPM, tenemos eso de allí y también tenemos, eso es el NPM y el otro es el Node.js. Vamos a buscar Node.js, aquí tenemos Node.js y para ir a hablar. Entonces, vamos a conocer qué necesitamos, ¿no? Primero que nada, el runtime, Node.js. Aquí tenemos, ahí básicamente me indica que es una plataforma JavaScript usada
es open source y es gratuito. Es un ambiente de ejecución que le permite al desarrollador crear servidores, aplicaciones web y tener herramientas de línea de comandos y manejar scripts. Entonces, tenemos allí. Recomendable cuando descarguen la versión LTS. Ya hemos hablado, ustedes ya también hemos indicado de las versiones estables, tanto cuando estuvieron ustedes en Python, en Java, se le habló del tema de LTS. Es recomendable. Miren que el LTS tiene un versionamiento y la última liberación tiene otro versionamiento. Alguien preguntará, ¿y cuál es la diferencia entre los dos? Estas son versiones que se liberan a la comunidad, pero que todavía no han sido formalizadas. Se envía para que la comunidad responda de sugerencias, de especificaciones de cambios, aceptación, etcétera, ¿no? La LTS, la que dice soporte a largo tiempo, a largos términos. Esta ya es una versión estable que ha pasado por revisiones, que ha pasado por retroalimentaciones, que se han realizado específicamente diferentes afinamientos. Ya una vez pasado todo eso, se indica que esta ya es la formal. ¿Sí? Esa es la diferencia de LTS, que es en inglés Long Term Support, o soporte de términos a futuro, términos largos, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque generalmente se sacan muchos release de una versión en el año, ¿no? Sacan muchísimas versiones de prueba y se van sacando por partes. Ustedes ya saben que cuando hacen los cambios, veámoslo como cuando estamos en ingeniería del software, tienen todos los requerimientos de cambio y van a tener diferentes releases. Estos son los sprints, ¿no? Va a tener liberaciones, varias liberaciones en el año. Entonces, generalmente 4 liberaciones en el año hacen, generalmente. Y de allí lo ponen a la comunidad y listo, se van depurando estas versiones y se va integrando hasta finalmente ya tener el producto final, el producto estable. Ese es el LT. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, consultas? Joseph, ¿tienes alguna pregunta, consulta en esta parte? Joseph, he perdido Joseph, me dejó prendido ahí y se fue para otro lado. Víctor, Víctor Ortega. No, por el momento no hay ninguna duda, profesor. Ok, Miguel, ¿tienes alguna pregunta? ¿Está claro lo que es un LTS? Sí, Miguel ingeniero. Santur. Miguel Santur. Ok. Víctor, Víctor Manuel, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, ingeniero. Listo. Esto necesitamos tenerlo, ¿no? Lo instalan. Recuerden no instalarlo por defecto. Y también recuerden el tema de la variable de ambiente, el path. El path, ¿no? Perfecto. Vamos nuevamente acá. Y después nosotros vemos si está todo correcto acá, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? En este caso, node, menos menos, version, para saber qué versión está activa allí. Y ahí me va a responder, en este caso, la variable path indicándome, en mi caso tengo la 24260. Ya que veíamos hace un momento, decía la 24160, el último LTS. ¿Okay? Este de aquí, la 120, también es un LTS, el que tengo yo. No, perfecto. Listo. Entonces sabemos que tenemos, ¿qué cosa? El Node.js. Perfecto. Ahora sí vamos con estructura de directorio.
Ya iremos viendo el paso a paso cómo construimos eso, sino que vamos a revisar el tema. Está el Visual Studio Code allí. Nosotros tenemos una carpeta no modules, si ven aquí. Estas son las carpetas que se van a crear cuando nosotros comencemos a instalar nuestras dependencias. Cuando se habla de dependencias, ¿a qué me refiero? Me refiero a que vamos a necesitar algunas librerías. Por ejemplo, en este caso, necesitamos un framework web como Express. Necesitamos esto. Y vamos a necesitar otras cosas adicionales. Por ejemplo, vamos a trabajar con TypeScript. Ahorita no, pero posteriormente con TypeScript. Vamos a trabajar con una base de datos, un repositorio a nivel local. Puede ser también a nivel de la nube, que en este caso podríamos especificar y trabajar con él. Entonces, todo lo que instalemos se va a encontrar aquí, si ven, en NodeMon. Se instala todo en el directorio del proyecto. Obviamente, si después yo empaqueto, una vez que instalo todo eso, va a tener un gran tamaño. Entonces, esto se instala con npm y puedo también desinstalar con npm aquí. Cuando creo el proyecto, se me crea una carpeta en formato JSON. Ustedes ya saben, en la notación JSON se crea el package.json. Vamos a examinar un poquito este. Si ustedes ven, este tiene un formato allí. Vamos viendo aquí. Tengo uno que dice script. Aquí tengo uno que dice dependencias. Generalmente me va a crear dándole un nombre al proyecto. Aquí nosotros ya le especificamos un nombre al proyecto. Podemos darle una versión a nuestro proyecto, la descripción correspondiente, y esto es muy importante. Esto, el type, me indica si yo con qué estándar de módulos voy a trabajar. Si voy a trabajar con el estándar antiguo o voy a trabajar con el estándar actual. Ustedes van a ver en muchos archivos, código, etcétera, que cuando hago la importación lo hago a través de require, eso es un estándar antiguo, ya que tiene compatibilidad hacia atrás, ¿no? Pero también existe los import-export, que es la forma. Script como, por ejemplo, script para compilar, script para subir el proyecto, script para borrar archivos temporales, etcétera. Tengo script creado. Estos que scripts son llamados a través de la consola, generalmente con el comando npm. npm no solamente tiene comandos para instalar módulos, también tiene comandos para desinstalar módulos allí, comando uninstall. También tiene comandos para ejecutar script. Aquí va el nombre del script. Específicamente se le pone un parámetro para ejecución. Aunque existe una variación,
allí. Aparte de esto, NPM también tiene una herramienta que se llama NPX y esto me sirve para manipular herramientas a nivel de la línea de comandos. Por ejemplo, digamos, estoy trabajando con una base de datos. Una base de datos puede ser MongoDB, puede ser algún ORM, también que trabaje con PostgreSQL, etcétera. Y esas herramientas tengan líneas de comandos. Yo puedo trabajar directamente esas líneas de comandos a través del comando, valga la redundancia, npx y llamar a él. Entonces es amplio en lo que se puede realizar ahí, ¿no? Ahora, en un proyecto puedo tener tanto frontend como backend, sí, si lo deseo. Puedo tener un proyecto aparte de lo que es frontend y otro proyecto aparte de lo que es backend, sí, puedo realizar. Y cada uno podría ser un contenedor aparte también. Recuerden que en la sesión de ingeniería del software vimos la semana pasada, el día viernes, trabajamos mucho en el tema de arquitectura y trabajamos por el momento en el modelo referencial, el modelo arquitectónico 4C, que tenía que ver de abajo para arriba con las clases, con los componentes, con los contenedores y con el contexto. Entonces, acá vamos uniendo todo eso que hemos ido hablando, conversando en las secciones de ingeniería del software. Durante este segundo parcial se va a acoplar mucho el tema de ingeniería del software y mucho se va a acoplar con el tema de aplicaciones web, ¿no? Vamos a estar muy atentos de eso. Entonces, bien, el paquete Gsto, nosotros podemos cambiar las configuraciones, a realizar especificaciones y demás. Por ejemplo, aquí yo tengo, siguiendo acá, me tiene el autor, licencia y tiene una que dice dependencias, ¿no? Las dependencias que son, en este caso, se crean las dependencias cuando nosotros instalemos estos módulos. Aquí, en este caso de este proyecto, solo está instalado Express. No dije, es un framework JavaScript web a nivel web, es decir, trabaja con HTTP. Correcto. Si yo quiero llevar después este proyecto a otro lado, sencillo, desinstalo los módulos con npm y un install. ¿Para qué hago? Para que se reduzca el tamaño. Ya iba a ser pequeño, menos de 1 mega. Cuando ya ustedes instalen los paquetes, y es con base de datos aún, serán muchísimos megas, ¿no? Muchísimos megas. Estamos hablando de cientos de megas allí. Y va a ser pesado. Siempre la recomendación es coger y desinstalarlo y allí hacer el empaquetado, ¿no? Todo queda guardado, las referencias quedan guardadas ahí en el JSON y simplemente instalamos todo lo que esté dentro de ese archivo de configuración. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Estamos viendo entorno básicamente. Perfecto. Aquí hay una carpeta pública. ¿Qué es esta carpeta pública? Por ejemplo, en este caso, este proyecto es pequeñito, muy pequeñito. Tiene, en este caso, tiene lo que es front-end y back-end allí. Lo que está en public será lo que tiene un front-end. Aquí tenemos nuestro directorio de CSS, nuestro directorio de HTML, de image, script, etc. Me he puesto solamente aquí como referencia, no tengo nada aquí en este instante. Ok, y este source, este será mi backend. Esto de aquí es mi backend. Esto de aquí public, ya hablaremos el por qué se coloca esto aquí. Y este va a ser mi backend. Vamos acá a ver este archivo server.js para ver qué es lo que hace. Ok, voy a quitar esto momentáneamente. Vamos chequeando un poco esto. Lo primero que ustedes van a ver son las importaciones.
Lo primero que ustedes van a observar son las importaciones. Si es un módulo que lo instalé a través de Express, simplemente hago referencia al módulo. Aquí estoy importando el módulo y aquí estoy especificando desde donde es Express. Esto que vimos en donde vimos en nuestro package. Este es el módulo. ¿Okay? En el otro caso, dice la importación y ojo aquí, pongo entre llaves, dice serie ULAN. Esta es la típica, ¿no? Algo pequeñito que va a enviar un elemento numérico y en este caso me va a devolver un dato aquí. ¿Sí? Va a devolverme un dato en este caso aquí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí cuando trabajamos con archivos locales, ya que Seriulan es un archivo local, ¿dónde está? Dice que se encuentra en series.js. Aquí lo tenemos. Es algo sencillito, ya conocido por ustedes, es una función allí y aquí estamos especificando de los módulos, dice que esta puede exportarse, es decir, va a ser invocada desde afuera de este módulo. Cuando es local, es recomendable especificar su extensión series.js. Es preferible llamarlo por su acá no tuve necesidad de poner la extensión, este es el módulo que se instaló, ¿no? Cuando son módulos locales es preferible, para evitar cualquier tipo de error, se coloca la extensión. Y aquí indica que va a exportar este documento allí. No hay nada más, puedo borrar, control barra espaciadora, y es lo único que hay. Puedo inspeccionar ese módulo, hago una introspección de ese módulo, y solamente tiene una función que está para exportar, ¿no? Ahí lo ven. Ok, ahora sí viene y vamos a ver algunos criterios en particular. Express, ¿qué es? Es un servidor web y nosotros vamos a configurar ese servidor. Esto es similar al live server que ustedes utilizaban. Es similar, solo que el live server es una herramienta que emula, en este caso, un servidor web. Acá ya es un servidor web, básicamente que ustedes lo van a manipular. Y por eso tienen que configurar. Por ejemplo, aquí estoy llamando a que se inicialice, en este caso, el servidor Express. Estoy invocándolo y almaceno servidor web en esta constante app. Acá ustedes les pueden configurar en qué puerto se inicialice el servidor web. Preferible poner los puertos superiores al 3000 para evitar algún tipo de choque, ¿no? Por ejemplo, si vamos a utilizar HTTP, es muy común el puerto 80 o 8080 y puede ser que algunos productos en particular ya lo hayan instalado. Entonces ustedes pueden cambiar el puerto aquí, ¿no? En este caso se le dice que el puerto va a ser el puerto 3000, va a escuchar allí las peticiones en el puerto 3000. Vamos con la parte de middleware. ¿Qué es un middleware? Ahí indica cierta especificación. Son aplicaciones que se encuentran entre el cliente y el servidor. Ahí yo le puedo tener el request y el response. Va a haber casos en el que este middleware, que son ciertas funcionalidades que va a tener el servidor web. Pero lo bueno que estas funcionalidades uno la carga bajo demanda. ¿Qué significa bajo demanda? Solo cuando las necesito. Si no las necesito, va a obviar esto. Esto contrasta muchísimo con algo que se utilizaba y todavía se utiliza por grandes empresas, que son los servidores de aplicación. Los servidores de aplicación, en este caso, son servidores que me permiten, en este caso, instalar un web server, instalar componentes.
generalmente estaban diseñados solo para instalar componentes. ¿Cuál era la diferencia? Pocos eran free, muy pocos eran gratuitos, la gran mayoría eran de pago. Y lo otro es que ya cargaban un sinnúmero de servicios. ¿Qué significaba esto? Que estos servidores eran muy pesados, muy pesados. Y ahí voy a hablar un poquito de esto y es bueno de que contrasten con lo que ustedes hayan leído o hayan escuchado allí. Los servidores de aplicaciones siguen siendo utilizados, por supuesto. Lo va a haber mucho, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, las empresas que ustedes conocen de telefonía utilizan mucho lo que son los servidores de aplicaciones. Las empresas públicas tienen también entre ellos sus servidores de aplicaciones. Son muy costosos y necesitan de un hardware potente para poder ejecutar. Esto tuvo un contraste con otro tipo de tecnologías. Y voy a hablar aquí un poquito de Java. No me quería meter con Java, pero bueno, llegamos siempre a un punto en que tenemos que hablar de Java. Entonces, Java en los 90, digamos que era un dominador absoluto de las aplicaciones empresariales. Cuando hablo de aplicaciones empresariales, son aplicaciones que iban a estar en el web y esta lógica de negocio iba a estar disponible para diferentes tipos de consumidores. Cuando hablo de consumidores, en este caso, podrían ser teléfonos inteligentes, podrían ser tabletas, etcétera. Fue uno de los primeros. A esta tecnología se le llamaba como J2EE o Java 2 Enterprise Edition. Muy conocida en nuestro medio. ¿Todavía se utiliza? Sí, todavía se utiliza. ¿Cómo quién? Por ejemplo, Interagua lo utiliza. Lo que es telefonía, en este caso, CENEL lo utiliza. El Seguro Social lo utiliza. De las empresas públicas, empresas privadas, como por ejemplo de telefonía, Claro, Movistar, todos ellos utilizan generalmente. Era casi un estándar de facto de la industria el J2EE o Java empresarial, ¿no? Y estos utilizaban servidores de aplicación. Estos servidores de aplicaciones tenían que estar instalados en equipos muy potentes de la época. Había otra contrapartida, específicamente en Java. El uso de estos servidores, aplicaciones, hizo que salga una nueva tecnología, que reluzca una nueva tecnología, que se la llamó Spring. Y Spring utilizaba no un servidor de aplicaciones, sino que utilizaba un servidor web como el Apache Tomcat. Quizás ustedes lo hayan escuchado. Entonces, utilizaba un servidor web muy liviano, muy ligero como Apache Tomcat para que residan los componentes allí, contrastando con lo que se utilizaban los servidores de aplicaciones de aquella época, 90, 2000, estamos hablando ya hace más de 2 décadas, ¿no? Y Spring se hizo una herramienta muy famosa. Fue el competidor directo de la tecnología Java Enterprise Edition. Y muchísimos que trabajaban en Java Enterprise Edition se pasaron a lo que es Spring Boot, incluyendo quien les habla, ¿no? Trabajé mucho en el tema de Java Enterprise Edition, pero después viendo las facilidades, las herramientas, el framework que traía Spring, obviamente era más simple, necesitaba menos recursos, ya no utilizaba esos servidores de aplicaciones tan pesados y demás. Bien, algo similar ahora en JavaScript, sí, Express. Hablaba del Apache Tomcat y poner los componentes, hablamos acá de Express. Hablamos de JavaScript y hablamos de Express allí. Entonces, Express es un framework web.
Ahí ustedes ya tienen que ir alineando qué significa esto de framework web. Trabaja con HTTP y me permite hacer algo que obviamente hacía PacentoCAP en su época y que lo hace Express en la actualidad. No utiliza servidores de aplicaciones tan pesados y carga los servicios en base a la demanda, a lo que necesitemos. Entonces, estos servicios son los que nosotros llamamos el middleware. ¿Sí? Ahí está una palabrita, la he subrayado, el middleware allí, ¿no? ¿Okay? Ahí está el middleware. Entonces, le indica usar un middleware especial. Cuando hablamos de transmisiones entre cliente y servidor a través de HTTP, la comunicación va a ser a través de este formato que hoy en día es el formato que domina el intercambio de datos, que es JSON. ¿Es el único? No es el único. ¿Había un predecesor antes de él? Sí. ¿Existe ese predecesor todavía? Sí. ¿Cómo se llama? XML. XML. Todo anteriormente se realizaba en XML, antes de aparecer JSON. Hoy en día todo, casi todo, se maneja con JSON. Aparte de XML y JSON, ¿existe algún otro formato? Sí, YAML es otro formato para transferencia de datos. Vamos a ver la utilización de YAML aquí. No. YAML es fuerte para lo que es la transferencia de datos y ampliamente utilizados. No. ¿Dónde es fuerte YAML? YAML es fuerte en las configuraciones para realizar la post-instalación. Es post-instalación. Entonces, ya hablaremos en un momento, en posteriores sesiones de YAML, ¿no? Correcto. Aquí lo que le indica es que cosa. Me dan un ratito, me esperan un ratito, por favor. Uy.
Ok, jóvenes, gracias por la espera. Bien, como le indicaba, como les estaba indicando, déjenme aquí está, no, perfecto. Entonces aquí dense cuenta, aquí estoy habilitando esos servicios, eso llamado middleware, son servicios de ese servidor web. Entonces, ¿qué se le indica aquí? Sabes que a la aplicación que le he llamado app, que es app, el servidor. Aquí se está creando una instancia de ese servidor. Ok, se está creando una instancia de ese servidor Express. Y aquí se le está indicando de que se va a cargar en el servidor Express para que pueda manejar el formato JSON. ¿Okay? Entonces ahí lo cargo y le digo, ¿sabes qué? El servidor, tú vas a trabajar con HTTP y vas a entender, vas a utilizar un middleware que pueda entender el formato JSON. Es lo que está indicando aquí en la línea 9. En la línea 10, ¿qué es lo que está indicando? ¿Sabes qué? Al servidor web vamos a trabajar con el frontend y este frontend va a tener páginas estáticas, en este caso páginas estáticas, ¿ven? Y va a estar en el directorio público. Pudo haber sido cualquier otro directorio, pudo haber sido el directorio frontend, por ejemplo, y aquí iba a decir frontend. Aquí lo que está indicando que el servidor web va a entender esas páginas estáticas y va a subir allí dichas páginas estáticas allí, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos claros de esta parte? Emily, ¿tienes alguna pregunta hasta el momento? Profe, en la parte donde que dice express.json, entonces todo el dato que se integre tiene que ser en ese formato, solo en JSON. Ya, lo que sucede es que se van a habilitar rutas, van a habilitarse rutas, voy a ponerte el gráfico, estaba el gráfico, se me perdió el gráfico, aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando enviemos esta información? Ustedes han visto generalmente que se ha enviado la información como un archivo HTML, es lo que trabajamos en la primera instancia, ¿no? Pero ahora ya no solamente va a ser que va a trabajar en esto, ¿no? Sino que va a enviar, ¿sí? Ver imagen, un momentito, me da, a ver una imagen JSON. Hayan puesto tantas cuestiones aquí que no se demora ahora. ¿Dónde está Image? Image se me va. Vaya, tantas cosas que han aumentado. Aquí, aprendí Image a Icon. Voy a buscar aquí JSON. JSON. Bueno, no me lo trajo de ahí. Ok. Nuevamente. Mire, como imágenes, no hay ninguno. Vaya, entero un poquito más. Bueno, en un momento voy a poner una imagen desde la cámara rápido. Para copiar y pegar. Esto de aquí vamos. Ok. Entonces, anteriormente me iba a entregar en ese formato. Ahora no. Ahora, generalmente, cuando me devuelva, va a devolver formato JSON. Va a devolver formato JSON. Entonces, digamos que nosotros enviamos
backend va y le hace una consulta. Todos esos datos de la consulta lo va a tener en formato JSON y va a ser enviado aquí por la respuesta y va a llegar a dónde? Va a llegar en este caso al browser, ¿no? Al browser de este formato JSON para que en este caso recoger esa información y renderizar. Asimismo puede ser que yo envíe datos y como voy a enviar una gran cantidad de datos, ya no lo voy a enviar solamente por el URL, sino que voy a enviar en el body y puedo enviar también formatos JSON. ¿Por qué? Porque es la forma mucho más ligera de enviar grandes volúmenes de información en formato JSON. Ya no solamente estamos hablando, ¿qué cosa? Lo que habíamos indicado, páginas HTML. Entonces, el servidor web por defecto entiende HTML, pero él no entiende por defecto JSON. Y por este motivo debo indicarle al servidor web, el que maneja todo esto, para que él pueda usar y entender JSON. Eso de lo que me van a enviar o yo voy a enviar de cliente al servidor o del servidor al cliente, le estoy especificando ese middleware para que él pueda entender. Puede entender de que desde el cliente me están enviando JSON o yo estoy enviando al cliente JSON. Y de ahí la especificación en el servidor para que él entienda o él cargue ese módulo de JSON en el servidor. A eso se trata. No sé si quedó claro, Emily. Sí, profe, gracias. Ok. Acá, por ejemplo, solamente tengo dos cargas. Le digo también de que él entienda esos HTML estáticos. Ese HTML, volviendo acá, ¿dónde está? Dice estáticos. Voy a regresar acá. Esos HTML él lo tiene en el servidor. No va a generar, sino que los tiene, ¿no? De este lado. Y los va a tener, vamos a poner. Él lo tiene aquí. Y esto está dentro del directorio público y dice, ¿sabes qué? Debes entender que tengo páginas estáticas y tú vas a procesar estas páginas, vas a cargarlas. Entonces, estoy habilitando el directorio público. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué se realiza? Porque recuerdan, y recuerdan que 4C, esto fue en ingeniería. Hay un modelo, si recuerdan lo que vimos en ingeniería, hay un modelo, ¿qué cosa? El 4C, que es un modelo referencial, estaba clases, componentes y contenedores. Es porque el tema del contenedor puede variar. Yo puedo tener un servidor web solo para el frontend y un servidor web solo para el backend. Si yo deseo esa configuración, pero también yo puedo tener una configuración como la que estoy viendo actualmente, donde tengo ahí mismo el front y ahí mismo tengo el backend. Tengo los dos allí. Entonces tengo que especificarle a través de un módulo que se carga dinámicamente, indicándoles, ¿sabes qué? Todo lo que es el frontend va a estar dentro del directorio público. Ahí voy a tener mi HTML, por decir. Y esto es lo que realizo. ¿Ok? Entonces, está cargando bajo demanda estos dos middleware. El middleware para que en este caso pueda interpretar datos de JSON y el middleware para manejar las páginas estáticas. ¿Ok? Hasta allí preguntas, jóvenes. Preguntas. Ojo, que esto es lo más básico y he tratado de poner lo más simple allí, ¿no? Ahora viene el tema de las rutas. Claro que yo todo lo estoy poniendo en un archivo porque es algo pequeñito, pero en la realidad cuando son aplicaciones se maneja de esta forma, no. Porque aquí estoy mezclando el middleware, estoy mezclando las rutas, estoy mezclando la parte de controlar dicha ruta y realmente no se realiza de esta manera. ¿Sí?
Solo que esto es lo más básico para que ustedes lo entiendan. Vamos al tema de ruta. Vamos al tema de ruta. Cuando trabajamos con HTTP, nosotros trabajamos con algunos métodos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El método get, el método post, método delete, el método, algunos métodos allí existen para trabajar con HTTP. Y ahí trabajamos el concepto de rutas. Por ejemplo, aquí estoy creando una ruta raíz, ¿sí?, a través del método app-get. ¿Sí? Y cuando pongo el get allí, todo lo que le muestra, cuidado, se van a confundir, a cualquiera podría confundir, porque realmente me está mostrando todo en formato TypeScript. ¿Sí? Todo en formato TypeScript y puede confundir. Indico aquí qué es lo que hace. Se especifica get, significa que va a utilizar un método para obtener información del servidor. Obtener información del servidor. Solo va a ser una lectura de datos. No va a realizar nada más. Una lectura de datos. Y tengo que indicarle cómo va a manejar esa solicitud. Eso que ustedes lo ven aquí, esto es ya hablamos de esto, ya trabajamos ahí, es una función anónima. Es una función anónima, también conocida como una función tipo flecha. En este caso, ustedes ven aquí, ven dos parámetros, rec y el parámetro rem. Y vemos aquí ese parámetro que me dice que es un request, es una solicitud. Y esto que vemos acá, el res, esto es la respuesta. El response, volviendo al gráfico, es aquí, ¿cierto? El request. Entonces, el servidor maneja ese objeto que va a obtener información de la solicitud. Lo voy a tener en ese objeto la información de eso. En este caso, ¿en cuál? En rec o request, que lo he definido allí. Y también voy a tener un objeto, un parámetro response. Es decir, cómo va a ser enviado al cliente. Y esta va a ser una... ¿Cómo está, muchacho? ¿Cómo está, muchacho? ¿Cómo está, muchacho? Si ven, esto es una ruta. Y esta ruta es distinta como las que hemos visto aquí. Ahí lo que me está indicando, del lado del servidor, va a haber una ruta que en este caso se llame ULAN y él me va a devolver al. Entonces, esto viene en el request y lo que se envía ahí como información yo lo puedo recuperar. Se lo puede recuperar. Una vez que recupera, él me va a enviar una respuesta, un objeto de respuesta que va a ser en este caso utilizado por el cliente para ser renderizado. ¿Ok? Request response. Es lo típico de HTTP. ¿Ok? ¿Estamos claros con lo que es request y response, Kevin Miranda? ¿Tienes ahí alguna pregunta, Kevin Miranda? John Torres, la misma pregunta. No, mister. ¿Cómo está, muchacho? Voy a ir nuevamente a la codificación. Ojo, y ya lo vamos a ir chequeando paso a paso. Entonces, aquí le estoy... ¿Cómo está, muchacho? Por defecto. Quiero saber si me contesta el servidor. Ahí está una ruta por defecto. La raíz no dice nada. Dice cuando vaya al nombre del equipo, al nombre del servidor web. Y si pongo raíz, simplemente no voy a recuperar nada del request, sino que me va a enviar una información
a través del comando send, indicándome el servidor está aceptando petición, ¿no? Esto es en el directorio raíz. ¿Qué pasa si yo creo una ruta que se llame ulan? Miren que es un método get, acá también un método get. ¿Qué pasa si se llame ulan? Entonces, si se llama ulan, ahí tengo igual, voy a procesar la petición, aquí todo esto lo procesa. Tengo dos parámetros, el request y el response allí, ¿no? Creo una variable que se llama serie y llamo a serie ulan. Y bueno, ¿qué es serie ulan? ¿Se acuerdan cuando hicimos aquí la llamada? Ahí está la llamada. De series.js está en un módulo, como decir, es su lógica de negocio. Si presionamos control, acá voy a ir, o si no, yo ya puedo inspeccionar desde allí, ¿no? Ahí está, dice seriulan, número, cualquier cosa. Recuerden que aquí estoy utilizando JavaScript, no he utilizado TypeScript por el momento. Y me dice que eso va a devolver una cadena de caracteres. Y ha sido importado como seriulan. Se importó con el mismo nombre. Y se encuentra ahí una rayita, un fuente, donde ahí veo el export function y lo que me indica, ¿no? A devolverme una cadena de caracteres. Perfecto, me devuelve esa cadena de caracteres y eso lo tengo almacenado en la variable serie. Y luego, posteriormente, en la respuesta le digo que voy a mandar un objeto JSON en donde va a estar allí la serie. ¿Ok? Ya él responde. Estas son dos rutas que están creadas. Para conectarla, dos rutas creadas. Y finalmente aquí llamo al servidor app y llamo a que el servidor quede levantado. Es decir, se levante el servidor en qué puerto, el que habíamos configurado, en este caso el 3000, ahí está, y que voy a enviar voy a especificar un mensaje por consola en el cual le digo que está escuchando peticiones en ese puerto para saber si realmente está o no está funcionando. ¿Ok? Listo. Esto de aquí yo puedo colocar y rutas. Esto lo estoy haciendo, llamémoslo así, de forma muy básica. Lo que nosotros hacemos, como lo que está arriba, es crear un middleware de nuestro código, de nuestros componentes. Creamos unas rutas de nuestros componentes. Lo atamos a nuestros componentes con la ruta que va a acceder a dicho componente. Es decir, ahí puede variar el tema de, ¿no? Entonces vamos viendo de manera general, ya colapsando esto. Este es para levantar el servidor web. El servidor web, ¿qué hace? Levanta el servidor web aquí, llama a una instancia de Express, le indica el puerto que todavía no le ha configurado. Aquí dice, bueno, el servidor web va a tener dos middleware, va a interpretar JSON y también va a manejar páginas estáticas. Aquí le registra dos rutas, la ruta raíz y la ruta ulan. Y al final dice, ok, voy a encargarme de subir el servicio. Va a subir el servicio en ese puerto y va a mandar un mensaje para saber que está arriba el servicio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Allí es lo que hemos chequeado por el momento. Y ahora, ¿cómo subimos ese servidor? Correcto. Tenemos control N. Estamos allí. Dimos no version. Estamos aquí. Y llamamos al runtime. ¿Cuál es el runtime? Node. Y de donde está server, voy a subir el servidor. Está de allí está en src, ya que estoy en el directorio njs inicio, ingreso al directorio src y llamo a server.js. ¿Sí? El momento que llame, el que va a hacer lo que habíamos hablado aquí. Va a coger, va a crear una instancia del servidor web express,
va a coger, va a cargar el middleware para que pueda ser interpretado. Después voy a registrar las rutas que pueda manejar, manipular el servidor web. Y por último, levanto el servidor web para que comience a escuchar peticiones. Esto es un servicio a nivel de servidor que estoy haciendo. Si ustedes ven, allí se quedó el mouse estático porque ya está escuchando peticiones en el puerto 3000. ¿Qué debería hacer yo? Ahora yo debería ir, en este caso, a un browser, a cualquiera, poner el nombre de mi servidor, nombre o IP, ya habíamos hablado de esto en ingeniería del software, y tengo que especificar el web. Vamos a realizar esto. Voy a hacer desde el Chrome. En este caso voy a poner el HTTP, dos puntos, barra, barra. En este caso, localhost. Vamos a dar el servidor 3000, localhost o la dirección de loopback. Aquí, ¿no? Y allí podemos observar. Voy a compartir esto en la pantalla. Está, control más para que puedan ustedes ver. Aquí está la ruta, si ven, 127.001 o localhost, cualquiera de las dos, 2.3000. Y ahí me está indicando, ok, me está contestando el servidor, estoy arriba aceptando peticiones. ¿Sí? Ahí está el servidor web. Ojo, ya no estamos trabajando con live server, cuidado. Ya no, eso fue en el frontend. Ahora estamos utilizando un framework web como cual, como Express. Y estamos, ¿qué cosa? Estamos realizando la carga o la subida de ese servicio, dejando operativo el servicio en la ruta especificada. Esa es la ruta raíz. ¿Se acuerdan que configuramos otra ruta? Vamos a poner la otra, que era barra ulan, y me tiene que contestar algo allí, ¿no? Estaba mandando un valor por fijo allí. Y ahí, si ven lo que me contesta, ok, es fijo, y ahí me está él devolviendo, ¿qué cosa? Un objeto JSON. Si ven, me dice la serie, dos puntos, es, y me entrega una cadena de caracteres. 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Ahí vimos cómo me está contestando a las rutas, ¿no? Si yo borro esta ruta, pongo la raíz, son las únicas que tengo registradas, él va a decir, ok, estoy aceptando peticiones. ¿Sí? Ok, jóvenes. Bien, vamos hasta allí. Joseph, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Joseph Párraga, si me escuchas. No te escucho. Johnny Choes, Johnny, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, Johnny? Ya, correcto. Si hay una situación anómala, voy a regresar aquí, me voy a regresar acá. Va a aparecerte en la consola. ¿Sí ven? Va a aparecerte en la consola. ¿Sí? Aquí va a aparecer esto de aquí. Me va a aparecer algún tipo de error en este caso. Me va a dar un error en particular. ¿Qué tal si yo en este caso solo tengo estas dos rutas? Digamos que voy a inventarme una ruta. Voy a ir al... Estoy aquí proyectando. Aquí, bueno, okay. Me voy acá a la... Esta, y digamos que le voy a mandar una ruta. Me voy a inventar una ruta. Digamos voy a llamarle Fibonacci. No lo he hecho, pero me voy a inventar. Si ven, aquí yo le puse la ruta. Esa ruta no existe, ¿cierto? Y el que me está indicando, me está respondiendo el servidor que no lo encuentro, no puedo, no lo tiene él allí. Si hubiese sido alguno lógico, voy a ir nuevamente a la consola, ¿ok?
si hubiese sido algún error lógico aquí, ¿no es cierto? Entonces él me indicaría cuál es el problema. Aquí me sale en la consola. Esto es lo que se llama el log del servidor web. Cualquier novedad o algo aparece aquí a nivel de consola. ¿Okay? Ahí va a aparecer, ¿no? ¿Qué tal si aquí coloqué algo o especifiqué algo en particular? Vamos a ver qué se podría indicar, digamos que voy a comentar esto de aquí. El comentario es igual como Java. Y digamos aquí, voy a llamar al request punto, los parámetros y voy a llamar a un parámetro que no existe, ¿no? Digamos, debería, aquí ahorita me estoy inventando esta parte para que salga alguna cuestión o algo en particular, ¿no? Nombre. Si yo hago algún cambio aquí en el código, yo tengo que al servicio bajarlo. En este caso voy a presionar Control C y ahí bajé el servicio. Cuando ya bajé el servicio, ya no está escuchando peticiones, ¿sí? Para poder reiniciar el servidor. Este proceso es normal. Lo que pasa es que ustedes en el live server no lo veían eso porque eso era automático. Por ejemplo, aquí si quiero ver esa petición, vamos nuevamente acá, digamos que aquí tenía Fibonacci. Voy nuevamente a llamar al raíz y ve, voy enter. Y aquí se va a quedar y me dice que no puede acceder al sitio. ¿Por qué? Porque el servidor está abajo. El servidor no está escuchando peticiones. Igual si le pongo barra ulam, ok, ahí tampoco va a escuchar peticiones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el servicio está abajo. Volvamos acá al Visual Studio Code. Déjenme colocar para indicar aquí la pregunta. Bien. Tendría que, para chequear este nuevo cambio, ¿ven? Tendría que nuevamente invocar a Node allí y subir nuevamente el servicio. Y chequeamos allí, bueno, él me dice que está escuchando en puerto 3000, pero quizás ya la respuesta no sea la adecuada. Ahorita no me ha salido ningún nombre. Bueno, vamos a obligar lo que es algún. Ahí me salió, ahí, ¿sí ven? Ahí me salió obligándolo allí. Dice error, dice type error, red.parameter no es una función. Aquí está manejando la solicitud y ahí me está indicando algunos errores que ha chequeado, ¿no? Entonces no encuentra este parámetro, no encuentra esto, entonces está teniendo problemas para poder encontrar. Recuerda que todo lo que se envíe como parámetros, todo eso es en formato cadena de caracteres. ¿Ok? Listo. Todo me sale por consola. ¿Ven? El trade va a salir por consola. ¿Ok? Listo, voy a terminar esto de aquí. Ok. Esto lo voy a borrar momentáneamente porque vamos a ir haciendo las cosas paso a paso. Este de aquí lo voy a subir para que ustedes lo chequen, le vayan haciendo el paso a paso y después vamos haciendo el proyecto. Bueno, voy a quedarme hasta esta parte, no quiero avanzar demasiado allí porque ya es la configuración y demás. Esto es importante para que lo sepan sus otros compañeros que por cuestiones ya de que deben estar en un evento no han podido estar antes, ¿no? Así mismo ya a las 11 nos conectamos para ingeniería del software y vamos a ir chequeando que vamos a ver dos cuestiones en particular. Voy a hacer un repaso muy rápido de lo del viernes para que hagan las preguntas, ya que ustedes tenían una tarea allí. Los equipos que estuvieron ahí presentes se les indicó una tarea. Y allí también vamos a ver el tema de lo que se llama la arquitectura hexagonal.
Bien, algo aquí, tienen que chequear TypeScript, jóvenes. TypeScript, los diferentes tipos de datos, el manejo de objetos y algunos temas muy particulares, tanto de JavaScript, que también se aplican en lo que es tanto en JavaScript como en TypeScript. ¿Ok? Porque después haremos exactamente lo mismo, pero con TypeScript. No le he puesto con TypeScript todavía para que ustedes chequeen, tengan el tiempo de chequear TypeScript. No es que se va a dar aquí una clase de TypeScript y todo lo demás, no. Se vaya a ir aplicando. Muy similar de lo que se ha visto en TypeScript es algo lo que ustedes ya han visto en Java, ¿no? Vieron 2 semestres de Java, bueno, y casi 3 materias porque estructura de datos también creo que la vieron en Java. Entonces es muy importante eso. Así que por favor revisen, hay unos documentos en el portal que tienen que ver con TypeScript, los tipos de datos. Por favor, chequear, revisar esto porque ya lo vamos a manejar. Lo hice primero con JavaScript porque la configuración es más simple allí. Con TypeScript la configuración ya es un poco mucho más extensa y hay que conocer ciertos aspectos en particular allí. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta hasta el momento? No hay ninguna. Nos vamos a quedar hasta aquí. A las 11 nos veríamos con los jóvenes de Ingeniería del Software. Básicamente es arquitectura, lo que es la arquitectura hexagonal y hablaremos de patrones de diseño. Hay algunos patrones de diseño que ustedes tienen que investigar. Ya en teoría se han usado un sinnúmero de patrones, tanto en programación 2 o en programación 3 que ustedes han visto. Y si no la han visto, les tocará repasar porque aquí vamos a ver exactamente eso. Para el día jueves, ya de una vez hablando, el jueves haríamos algunos ejercicios simples, sencillos, tanto con TypeScript, subir y algunos ejercicios de módulos matemáticos que es muy simple para ustedes, que por ejemplo el tema de los números, el tema de la, hemos visto aquí la de las series, hay diferentes series. Entonces con algo pequeño para que ustedes vayan discerniendo esto de aquí, vayan teniendo en consideración esto. Ok, jóvenes, preguntas, consultas. Aquí. Ninguna. Recuerden ya conversar, ya ustedes la próxima semana tienen que entregar la propuesta de su proyecto. Tienen que presentar la propuesta de su proyecto porque ya tienen que entrar manos a la obra. Ok, listo, jóvenes, sin nada más que decirles, si no hay preguntas al respecto, gracias a todos por estar presente aquí y nos estaremos viendo a las 11 de la mañana con Ingeniería del Software. Gracias a todos, a los que ya no los veo, nos veremos en la próxima sesión y a los de ingeniería nos veremos más tarde. Chao, profe, cuídese.